Hola, hola radicales. Les saluda aquí su carnal John de John Radical Talks 561. Hoy le quiero tocar los cojones al tigre, a ver qué pasa. Pero de lo que voy a hablar es de lo que están viendo mis ojos, de lo que estoy oyendo y de las palabras que salen del mismo personaje del cual voy a hablar este día. Así que comencemos. Aval, ¿de este personaje mitológico estoy hablando? El doctor Saca, sí, el dueño de todas esas radios que revolucionaron la sociedad salvadoreña hasta el día de hoy. Así que comencemos a oír este podcast y las declaraciones que va a dar el doctor. De viaje, maestro. ¿Cómo llegaba eso a mi casa? ¿Cómo ese sonido podía llegar ahí y escucharlo y casi tocarlo? Luego había muchos programas para niños también, que los escuchábamos también. Pero todo en general a mí me encantaba. Y entonces yo decía, voy a tener una radio. Pero el sueño de la radio sigue acompañándolo. Sí. Recién doctorado, tenía como 15 días de haber recibido el título. Un amigo mío, un muy buen amigo, me dijo, mira, el ministro del Interior es amigo mío, te voy a dar una carta para él y a lo mejor te dan una frecuencia, porque las frecuencias de radio las daba el Ministerio del Interior. Entonces yo llegué contento con la carta y el señor, un general de los negros bravos, me dijo, bachiller ni se siente, porque lo que le voy a decir es, no, te voy a dar una radio. O sea, para los grandes magnates. La voy a conseguir. Ok, un poquito de contexto. Ahí es donde él comienza a ver cómo realiza su sueño de tener una radio. Y fue a topar con los famosos militares que tenían secuestrado el país por desde los tiempos de antes del PCN, de allá por Martínez, ya sabe todo ese montón de matarife que habían antes. Ok, pero ya aquí se está acercando a consumar su sueño. Sigamos oyendo. Y fui y realmente me rechazaron, así que ni me dejaron de sentar. ¿Cómo se pone a creer que una radio, pues, que es seguridad pública, va a estar en manos de un bachiller? Y yo era atrevido y le digo, mire señor coronel, yo no soy bachiller, soy doctor en medicina. Y luego, como vi la cosa perdida, cerré la puerta de golpe. Me va a mandar a matar a este. Pero no. En ese Imagínense. momento, estaba, ¿qué año era, doctor, más o menos? 76. En ese año había mucha presencia, el poder del Estado estaba en manos de los militares, ¿no? Todas las instituciones grandes, y sobre todo políticas, están en poder de los militares. Ellos sabrían por qué no sé, ni me interesa saberlo ya a esta altura. Pero sí, ellos mandaban. Vino un día y pasaron los años, lógicamente. Me fui a hacer la especialidad y vine el año 82. Ya es en otras condiciones, ¿no? De especialista, empecé a ejercer. Todos los médicos, la mayoría de los médicos se habían ido por la guerra. Yo venía en sentido contrario. Yo me venía ¿Siempre motivado por aquel sueño de niño, aquella visión de niño que veía en su pueblo? Siempre pensé en eso. Y siempre trabajé para el pueblo en el sentido de apoyar. Pasó un incidente, y hoy lo voy a contar, ¿Qué fue? que ejerciendo la medicina me tocó ver al presidente Duarte. De las razones del destino me buscaron y entonces Desde ahí ya se puede ver que los contactos que tenía el doctor eran en las altas esferas políticas de nuestro país. Eso es lastimosamente, muy determinante para los futuros económicos de los salvadoreños. Eso es lo que hemos visto toda la vida. No solo en El Salvador, pero en el mundo entero. Pero en este caso estamos hablando de nuestro pulgarcito de América, El Salvador. Y este es un ejemplo bien claro de cómo en las esferas altas se barajean los naipes para ganar. Sigamos. yo le hice el diagnóstico de cáncer del estómago al presidente de aquel momento. A Duarte. Un personaje. El más importante, ¿no? De hecho, del país. Estamos en guerra. Entonces. Debo de aclarar algo.
Los presidentes de El Salvador han dado lástima y risa. Hasta ahora, ¿verdad? Que hay algo diferente, pero decir que era el personaje más importante, bueno, era el presidente, pero Duarte... anyway, sigamos. Eso me hizo facilitar que se consiguiera para mi pueblo natal un hospital. Pero bueno, contándote lo de la radio, yo ejercía ya la medicina formalmente, la práctica pues masiva de una clientela grande. No porque fuera bueno, era que no había médicos. Todos habían ido por la guerra. Pero bueno. Ese fue un factor determinante. Voy a poner una radio. ¿Qué año, doctor? Ubiquémonos en ¿qué año? El 82. 82. Yo regresé. Y seguí probando y no se puede. Pero no era el mismo militar, yo encontraba otro. No fue el mismo el que le negó la... No, este es mucho más moderno. Ya. Militares con otra mentalidad. Entonces fui... Con otra mentalidad. Voy a decir el nombre, Coronel Vides Casanova. Va, imagínese ahí. No el ministro, el hermano del ministro de Defensa. Fui a visitarlo, llevé la carta y me contestaron que no había frecuencia. Entonces, llegó... Yo creo que no preguntó bien. Ese fue el problema. Pero sigamos, porque aquí esto es determinante. Aquí es donde usted ve cómo se consiguen los buenos negocios en países como El Salvador, ¿ok? Hubo un empleado de Antel y me dijo, mire doctor, por 50,000 colones yo le consigo la frecuencia. 50,000 colones. Me molesté. No, se molestó. Sí, me fui directamente a donde él. Y le dije, ¿cómo me estás contestando? Y... Ok, se molestó. Y se fue directamente a hablar con el militar. Para tener esos guindones de hacer eso en aquellos años cuando las balas eran gratis, tenías que tener un poder de influencia increíble. Sí. Y aquí es donde se está forjando el futuro de varias radios que podemos oír actualmente. Esto es historia contada directamente de la boca del fundador y dueño de esas radioemisoras en El Salvador. En esta carta que no hay frecuencia, y por otro lado, 50,000 colones. Y se enojó, y con razón. Y mandó llamar al jefe del departamento técnico del Antel y le dijo, ¿hay o no hay frecuencia? ¿Hay o no hay frecuencia? Entonces le contestó el señor, sí hay 2 frecuencias. Dele ya una bajo mi responsabilidad. ¿Y cuáles son? 97.7 y 96.1. 96.1 le dije. Usted inmediatamente intervino. Inmediatamente. ¿Por qué, doctor César? Ok. Vamos a hablar un poquito en contexto. Un salvadoreño común y corriente, como usted y como yo, osarle hablar así, de la manera pues, que él ha expresado, ¿verdad? Hablarle hacia un militar en aquellos años era ejecución, cárcel. Pero ahí hubo varias movidas. Se están hablando de 50,000 colones, que en los 82 pues era dinero, ¿no? Pero se ve que esas radios fueron fundadas con la corrupción, con las coimas de aquel entonces. Sí, poniendo en claro y evidencia de que en El Salvador los negocios de verdad redondos se manejan de esta manera. Sí. Yo no lo he hablado, lo dijo él, ¿no? Sí. Tenía tanto poder que regañaba a hermanos de los ministros de defensa de El Salvador en plena guerra. Y les decía, estoy enojado. Hay radio. Yo quiero radio. Y el coronel inmediatamente se le cuadró y le dijo, mire, ¿hay radio o no hay radio? Y el director de comunicaciones de Antel, yo no sé de qué, el pobre tipo se ha desurrado en los pantalones porque dijo que iba a sacar el cohete, ¿me da? Y dijo, sí, que hay, que sí, que no, que hay. Bueno, entonces, ahí salió la radio. Vaya usted a saber. Tenía esa ya. ¿Por qué? O sea, esa era una pregunta importante. ¿Por qué escoger el 96.1? No tenía nada que ver con nada. Era porque era el centro del dial. Acuérdate que los radios eran de pita, no eran digitales como ahora. Correcto. Sino que había una pita que los movía la aguja. Entonces, el 96.1 era el centro del dial. Entonces era fácil. Entonces, el jingle, primero que hicimos, en el centro del dial.
pues nadie se perdía. Por eso escogí esa frecuencia. Ok, doctor, en ese momento, ¿qué sintió cuando Me hubieran puesto las 50.000. Sí, eso hubiera sido Scan, las 50.000 en medio del dial. Enorme felicidad. Sí. No dormía pensando. Cuando me llegó la carta ya de aprobación y todo, porque había que... Bueno, y así fue que nació la radio Scan. Sí, producto de unos vaivenes elegantes y pues muy a lo salvadoreño, doctor Saca. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta la cosa buena que tiene mi... Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la 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 la. Oye, abre los ojos, mira hacia arriba, disfruta la cosa buena que tiene la vida. Abre tus ojos y mira hacia arriba, enséñame en cosa buena que tengo yo en ti. La 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 la.